Escudriñando las Escrituras con Ezequiel Rueda. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Nos agrada mucho acompañarles y que ustedes también nos acompañen, que estén difundiendo el programa en redes sociales, Escudriñando las Escrituras. El tema que abordamos para esta ocasión tiene que ver con el pueblo de Dios que es sellado. Así que les invitamos a acompañarnos, a compartir con otros también en redes sociales lo que estamos estudiando. Tenemos un invitado especial con nosotros, es el pastor Uriel Barrero. Hemos disfrutado de sus lecciones en otra oportunidad. Pastor, bienvenido. Muchas gracias, Gracias pastor. por acompañarnos. Un placer verle, saludarle. Bueno, pastor, no, para nosotros tenerle y para nuestra vasta audiencia. Hago una pregunta, pastor. ¿Cuál es la importancia del tema hablando en términos generales? El pueblo de Dios es sellado. Bueno, realmente este tema es un tema muy apasionante, especialmente porque es pertinente, o sea, toca a la experiencia que muy pronto tendremos que vivir como pueblo de Dios. Y estamos estudiando un tema muy importante y un libro muy importante como el Apocalipsis. Y qué bueno que cuando nos acercamos cada vez más al fin de los tiempos, podamos también estar a tono con todas las experiencias que tendremos que vivir como pueblo de Dios. Pastor, y terminó el capítulo anterior con una pregunta. ¿Y quién podrá estar en pie? Creo que esa es la respuesta, ¿no? El capítulo 7, como bien lo estudiamos, el capítulo 7 es un paréntesis, digamos, entre el sexto y el séptimo sello. Correcto. Así que ahí, como nosotros podemos ver, entra un tema muy importante, como es el de el sellamiento del pueblo de Dios. Y como usted decía, terminamos la lección de la escuela sabática de la semana anterior con esa gran pregunta, ¿quién podrá estar en pie? Y el capítulo 7 lo dice que quién hace es darnos la respuesta a quiénes serán los que podrán estar en pie ante la presencia de la venida del Hijo del Hombre. Pastor, y encuentro que es tan importante ese sellamiento que los cuatro ángeles están por soltar los cuatro vientos, conflictos, guerras, de todo, y el Señor les dice, por favor, un momento, todavía no, porque no he sellado a mi gente, ¿no? Muy interesante, eso es lo que, con eso comenzamos estudiando el día domingo. El día domingo, los primeros 3 versículos dice, después de esto vi 4 ángeles de pie, estoy leyendo Apocalipsis 7, 1 al 3, sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra para que no soplasen viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre árbol alguno. Y dice, y vi también otro ángel que subía desde donde sale el sol y que tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado, y ese es el tema de esta semana, en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Así que los vientos aquí, estamos en un contexto de simbología, en el estudio de estos capítulos. Así que los vientos aquí son las fuerzas destructoras con las que Dios ha ejecutado sus juicios a través de la historia. Así que lo que hace el Señor es que detengan esas fuerzas para poder entonces sellar el pueblo de Dios. Pastor, y en ese orden lo que acaba de decir, tenemos que hablar de la gracia y la misericordia, de esa espera del Señor a veces. Exacto, Dios, como dice el Señor a través del apóstol, Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Correcto. Y que bueno, el interés de Dios finalmente es el de salvarnos, no Amén. el de perdernos, sino el de salvarnos. Y por eso Él quiere que ese pueblo que en el tiempo final ha decidido mantenerse fiel en medio de las dificultades, que ese pueblo sea sellado. Y es muy importante lo que el sello realmente también simboliza. Hablemos de eso, pastor, así como por hablamos favor. de los vientos, pues también el sello. Correcto. El sello, en primer lugar, es un símbolo, pudiéramos decir, de propiedad. Debe que cuando uno le pone el sello, generalmente, antiguamente se acostumbraba, yo no sé si en la actualidad también, de marcar que la vaca, que el caballo, sí. ¿cierto? Como para decir, este ganado me pertenece. Y protección también, ¿no? Sí. Y en primer lugar, propiedad. Propiedad. ¿A quién pertenecemos, correcto. cierto? Como lo vimos en la lección, el Señor conoce a los que son suyos. Así que el sello de Dios es una señal de
de que quién es su pueblo y quién es, y al pueblo quién es su Dios. Pero también el sello es un símbolo de, digamos, de autenticidad. Ah, correcto. Porque cuando usted quiere si usted está pidiendo un documento de otro país, si no tiene el sellito... El sello dice esto puede ser Sí, sellado. sí, pero sí. no, el sello también es una señal de autenticidad. Correcto. Y por eso es que está tan relacionado el sellamiento con ese pueblo que demuestra su lealtad, su fidelidad y su autenticidad al Señor a través de la observancia de los mandamientos, pero especialmente de uno que es bien distintivo y que tiene las características de un sello, que es el cuarto mandamiento, que nos llama a guardar el día del Señor. Correcto. Así que si una de las pruebas de la lealtad hacia Dios es la observancia de los 10 mandamientos, pero sobre todo ese día que siempre a través de la Biblia lo podemos ver en Éxodo 31, en Ezequiel 20, siempre ese día el Señor lo ha llamado como un sello de identidad entre Él y su pueblo. Pero como usted también acotó hace unos momentos, el sello también es un símbolo de protección. Y nosotros vemos, por ejemplo, cómo tuvieron ellos que marcar, sellar las puertas cuando el pueblo de Israel, claro. y cuando el ángel veía que estaba sellado con ese, ¿cierto? No, los dinteles de estaban las puertas, protegidos. Ahí, y lo mismo, Sí. Dice la palabra del Señor en este contexto, que el sello también Dios lo va a utilizar como una señal de protección para cuando vengan las plagas. Los Correcto. sellados, ¿cierto? Pues también como al igual que el pueblo de Israel, no van a ser tocados por las plagas. Así que, importante, señal de propiedad, señal de autenticidad y señal de protección. Magnífico, pastor. Pero yo no quisiera avanzar sin tocar un punto importante. El Espíritu Santo que nos selló. Dice aquí el autor, ¿por qué se nos advierte que no lo vayamos a entristecer en este contexto de ser sellados? Claro, el Espíritu Santo es, por eso algunos, especialmente otras denominaciones, cuando quieren contrarrestar el hecho de que el sábado también es una señal de Dios, mencionan más este aspecto del Correcto. Espíritu Santo. Y realmente el Espíritu Santo, esa tercera persona de la deidad, que es el que nos ha sellado y el que nos Es ha el dado, agente sellador. y el que nos ha dado, el que nos hace, digámoslo así, esa propiedad de Dios y esa autenticidad de cristianos, ¿verdad? Es muy importante que nosotros cuando hablamos de esto del sello, también entendamos de que no es como algunas personas piensan cuando hablan de la marca de la bestia. Ah, sí, que nos van a colocar aquí un chido o algo, sí, en un billete, una tarjeta. Sí, pero nosotros aprendimos también Sí. esta semana en el repaso o en nuestra lección, al estudiar la lección, que ese sello no es una señal visible. Correcto. A pesar de que, No como lo usted es. ve, la Biblia dice que el sello de Dios será puesto en la sus frente. frentes. Y por eso es que Elena de Foy, al explicar eso, ella dice que es la El afirmación. recibir la verdad, ¿no? Es decir, recibir la verdad, que esa verdad afecte no solamente nuestro aspecto, ¿cierto?, espiritual, sino también relacional, ¿no es cierto? Es la afirmación en la verdad. Y pastor, me parece ese un punto muy clave porque yo podría tener algo ahí o no tenerlo y decir me guardé, recibir la marca tal, pero interiormente cómo estamos, ¿no? Exactamente. Entonces usted ha dicho un punto importante que es el asentamiento de la verdad, que esté dentro, ¿no? Eso, que realmente estemos convencidos de lo que estamos haciendo y de lo que estamos viviendo y predicando. Así que eso es muy importante tenerlo también. Pastor, el pueblo de Dios es sellado. Hablemos un poquito más, menciona el grupo de los sellados y a veces resultan preguntas. Eso, es muy importante. La lección preguntaba, bueno, ¿quiénes son los que son sellados? Ajá, y correcto. Aquí viene un tema también que es el tema de los 144.000, Sí. que a veces también genera, dependiendo pues quién lo comenta. Los dispensacionalistas, que son la gran mayoría de los evangélicos, pues hablan que es un grupo, cierto, literal. Nosotros como adventistas y como historicistas enseñamos que los 144.000, por lo que ya les dije hace un momento, estamos en un contexto ¿Simbólico? de símbolos. Y todos los, si analizamos el capítulo 7 y el capítulo 14 de Apocalipsis, donde se nos habla de los 144.000, vemos que estamos inmersos en un ambiente de simbología. Por eso aquí el número de los 144.000 es un número, digamos, no literal, sino un número simbólico. ¿Por qué? Porque quienes
hemos leído acerca de las razones por las que es un número simbólico, vemos que las tribus de Israel, pues realmente Israel ya en este tiempo no existe, ¿cierto? Hace mucho tiempo que las 10 tribus del norte desaparecieron, en el año 322, luego en el 586 las 2 tribus del sur, ¿verdad? Claro. La descripción que hace Juan en el Apocalipsis muestra inclusive algunas tribus que no armoniza con las tribus que mencionan los libros del Antiguo Testamento. Ingresan otras que no... Sí, otras que no están. ¿Por qué? Porque ya se está hablando más en un campo espiritual. Así que lo importante aquí es, digamos, los 144.000 es un símbolo del pueblo de Dios, ¿cierto? Del pueblo, pudiéramos decir, del tiempo del fin. ¿Cierto? Y que ha sido un símbolo el 12 como de las 12 tribus de Israel, para hablar del pueblo de Israel. También ha sido un símbolo de la iglesia del Nuevo Testamento, que está, como dice Pablo, a los Efesios fundamentada, cuyo fundamento son los apóstoles. Así es. Así que 12 por 12, 144 por 1000, ¿cierto? Da los 144.000 para hablar de la totalidad del pueblo de Dios que existirá en el tiempo del fin. Podríamos decir, aquellos que, como dicen las características que vamos a ver más adelante, aquellos que tuvieron que pasar por esa gran tribulación y que estarán vivos cuando el Señor Jesucristo venga a la tierra. Así que no necesariamente tienen que ser 144.000, como de pronto algunos te pretenden que así sea. Pastor, y lo que usted ha dicho me hace concluir, entre otras cosas, la importancia de estudiar la Biblia con principios de interpretación, ¿no? Porque cuando no los tenemos, aplicamos las cosas como no es, ¿no? Exactamente. Sí. Ahí es muy importante, por eso los principios de interpretación hermenéutica en la profecía. Correcto. Y en esto más, ¿no? Profecía. Mucho más. Pastor, la gran multitud, uniendo aquí. Sí, aquí... Juan está oyendo y después mira. Ajá, sí, primero dice, y oí que el número de los sellados era 144.000. Ajá. Pero luego dice, en el versículo 9, después de esto miré. O sea, ya no está escuchando. Ya no es auditiva la visión. Está mirando, está viendo. Visible. Y dice que ahora vi una gran multitud, la cual nadie podía contar de toda la nación. Aquí, la iglesia adventista pues tiene 2 interpretaciones, por lo menos, con respecto a esto. Una buena parte de los intérpretes adventistas dicen que los 144.000 y la gran multitud equivale al mismo grupo. Otros mencionan de que la gran multitud es... todos los integrantes del pueblo de Dios que a través de todas las edades experimentaron, como dice aquí, gran tribulación. Entonces existe eso. A mí pues realmente no me preocupa tanto si es, o sea, a veces estos asuntos cuando nosotros no tenemos claridad en la palabra del Señor, yo pienso que nosotros no tenemos que tener tanta preocupación de si son los mismos, si es el mismo grupo, si es un grupo distinto. A mí lo que realmente me interesa es que estemos, si son 2 grupos distintos, qué bueno que estemos en alguno de los 2. Y si es el mismo grupo, bueno, que estemos en ese grupo. Eso es lo que realmente nos interesa al final del tiempo. Poder estar allá con el Cordero. Y con todos los ángeles y con todos los redimidos. Y por eso, pastor, y poder alabar al Señor. Y por eso, pastor, pienso que hablemos de esas características de los que siguen al Cordero, porque eso es lo que uno debería aspirar. Como advierte el mismo autor, mejor no, la inspiración, hay cuestiones que no nos ayudan espiritualmente ni necesitamos, de ahí no depende salvación. Pero en cambio de esas características que usted quiere hablarnos. Eso sí es, mire la lección, por ejemplo, del miércoles nos hablaba acerca de una de las características de los que siguen al Cordero. A mí me llama mucho la atención cuando vamos ya al capítulo 14 de Apocalipsis, donde se hace una ampliación de ese especialmente de las características que distinguen a los 144.000. Y aquí los 144.000 se equiparan con las características del pueblo de Dios de los últimos días. O sea, que guardan los mandamientos de Dios y que tienen la fe de Jesús. Así que una de las características que dice aquí es que no se han contaminado con mujeres. Importante ese punto. Volvemos aquí, mis apreciados hermanos, al simbolismo, donde está hablando aquí de la inmoralidad sexual, espiritual, pudiéramos decir. Así es, ¿cierto? Y Dios habla de eso, ¿no? Exactamente, la Biblia, el Señor utiliza a través de diferentes profetas esa terminología. Cuando dice aquí que no se contaminaron con mujeres, no es como aquellos que de pronto quieren dar una interpretación literal. No. Que entonces, que fue que no tuvieron, toca eunucos, toca no casarse nunca. O que fueron, ¿cierto? Célibes, no, el celibato, no. Aquí no se contaminaron con esas relaciones corruptas con Babilonia.
O sea, con aquellas falsas enseñanzas Correcto. que contravienen la palabra de Dios. Que para Dios son adulterio y que son fornicación cuando uno Cuando- deja la verdad y participa, Exacto, ¿no? y nos vamos y nos alejamos de la verdad de Dios. Ahora, hay otro elemento muy importante que dice Sí, pastor. que son las primicias. Ah, sí, Y, las primicias otra de la gran característica cosecha. que me llama la atención. Y las primicias, como nosotros sabemos en el contexto de la Biblia, pues eran los mejores frutos. ¿Cierto? Que el pueblo de Dios siempre los sacaba como para dedicárselos al Señor, como un reconocimiento de ese sustento que el Señor nos da. Así que también en esta simbología, pues pudiéramos decir que lo mejor del fruto de Dios en el tiempo final es ese grupo selecto que la Biblia los llama los 144,000, un grupo especial que ha sido transformado, ¿no es cierto?, por, como dice, por la sangre del Cordero. Así que por eso se llama primicias, porque es un grupo muy especial que ha vivido al tiempo final. Y ya la última parte, digamos, de la lección, pues ahí también dice que fueron redimidos. Una de las características que nosotros encontramos en Apocalipsis 14, a mí me llama mucho ese capítulo, la última parte del capítulo, del versículo 4, dice, redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y dice, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Importantísimo hablar de esos dos detalles, pastor. Sí, así que es importante cómo estas características dice que no son, digamos, primero han sido redimidos para Dios. Correcto. Por eso sabemos que son seres humanos, que fueron salvados, que fueron transformados, que fueron redimidos por la sangre del Cordero. Pero también dice que no son mentirosos y que no tienen mancha. Amomos, ¿cierto? Es el término que utilizan para decir que son irreprensibles. Y también lo que nos quiere decir esto es que los 144,000, ese grupo tan especial digamos, del tiempo final, pues reflejan la santidad provista por Dios. Y por eso la lección nos llama, ¿no? Cuando nos invita a reflexionar a reflexionar en Romanos, nos llama a que nosotros nos demos cuenta que realmente esa similitud a nuestro carácter con el Señor Jesucristo, esa similitud de estar sin mancha, ¿verdad?, delante del Cordero, esa santidad no es el resultado de nuestra obra, porque realmente, como dice el profeta, aún nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Lo que es más maravilloso es que esa santidad es el resultado de lo que Cristo ha hecho por ellos, por nosotros, por los 144,000, si vamos a tener el privilegio de tener que sobrevivir a esa gran tribulación y poder estar en pie cuando el Señor Jesucristo venga. No será por nuestros méritos, no será por nuestras fuerzas, no será por nuestras obras, como dice el apóstol Pablo ahí en Romanos 3, sino que será sencillamente por esa maravillosa sangre preciosa, por esa justicia perfecta, la vida perfecta que Cristo vivió, que se nos es imputada, ¿cierto? Y por ese sacrificio maravilloso que el Señor Jesucristo hizo en la cruz, lo que hace, y por eso es que estaremos delante del Cordero para darle honor. Donde quiera que Él esté, ¿no? Porque nos redimió, ¿cierto? Así que eso es lo más importante. Ese es el interludio, como dice el autor de la lección, el paréntesis entre el sexto y el séptimo sello, para responder esa gran pregunta: ¿quién podrá estar en pie? Ese grupo de hombres y mujeres de Dios que supieron ponerse de parte de Dios y finalmente estar listos para el encuentro con Él. Pastor, en ese orden práctico que es prácticamente que lo esencial en estos estudios, aparece una pregunta: ¿cuál es la diferencia entre conocer acerca de Cristo y conocerlo verdaderamente? Si alguien te pregunta cómo es Cristo, ¿qué responderías y por qué? Sí, ahí es donde se establece lo que es el verdadero concepto de conocimiento. Porque a veces algunas personas piensan que saber algo lo teórico de Jesús, entonces que eso es lo que salva. Sí, sí. Y por eso el apóstol nos dice: ¿tú crees que Dios es uno? Pues dice: pues bien haces, porque los demonios también creen y tiemblan, también saben, también conocen eso. Correcto. Pero por eso el conocimiento que Dios quiere que nosotros tengamos es ese conocimiento experimental. O sea, que tengamos esa experiencia con el Señor, de conocerlo de verdad, de conocerlo sinceramente, a cabalidad, teniendo esa comunión y esa relación con Él. Y por eso cuando uno llega a esa experiencia, a ese conocimiento,
está dispuesto a enfrentar, como lo presentan estos últimos capítulos que estamos estudiando de Apocalipsis, si tenemos que enfrentar la tribulación, la muerte, lo que sea, estamos dispuestos, porque como dijo ese gran patriarca, aunque Jehová me matare, en él confiaré. A pesar de que el Señor a veces no nos salve en esa prueba, en esa gran tribulación, nosotros sabemos que lo más importante será finalmente conocerle a Él, creer que nos ama, creer que nos va a tener con Él en esa gran convocatoria donde podemos estar con Él para adorarlo, para cantar ese cántico ¡qué privilegio! de Moisés y del Cordero, y especialmente de poder estar con Él por la eternidad, con todos los santos, con todos los que finalmente decidieron aceptar al Señor y hacer su voluntad. Pastor, al otro lado siempre habrá alguien que batalla por lograr alcanzar el ideal de Dios. Y de hecho el tema de esta semana tiene una cita que dice: esforcémonos con todo el poder que Dios nos ha dado para estar entre los 144,000. ¿Qué mensaje de esperanza a quien de pronto dice: yo como que no puedo, eso no es para mí? ¿Qué mensaje? Sí, nosotros tenemos que volver al concepto de que realmente debemos de ocuparnos, como dice el apóstol, de nuestra salvación con temor y temblor, sabiendo que esa salvación ha sido provista por el cielo para nosotros. Y no importa cuán lejos hayamos caído, a veces de pronto cuando nos ponemos a comparar las características de estos 144,000, decir, no, pero estamos muy lejos de lograr ese desafío, pero con Cristo todo es posible. Todo es posible. Amén. ¿Cierto? Dice el apóstol San Pablo: yo todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Lo único que nosotros debemos de estar dispuestos a hacer, mis apreciados hermanos, es a que nosotros estemos dispuestos a entregarle nuestra voluntad a Él, a hacer lo que Él nos manda en su palabra, sabiendo que tendremos la gracia disponible para hacerlo. Y lo más importante, que finalmente su justicia será el regalo que Dios nos da si nosotros decidimos aceptar ese sacrificio vicario de Cristo en nuestro favor, y la disposición que tiene de su Espíritu Santo, de su palabra, para que nosotros podamos ser transformados y poder estar allí con Él ese gran día, con todos los redimidos, Amén, alabando y glorificando al Señor. Así que yo invito a toda mi hermandad, a toda la iglesia, a que podamos, a medida que nos acercamos ya a estos tiempos de los que estamos estudiando, poder estar preparados para encontrarnos con el Señor y vivir con Él por la eternidad. Pastor, algunas cosas muy breves en este último minuto. Saber quiénes son los 144,000 estaría implicando tener riesgo de salvarnos o no. No necesariamente, no tiene que ver con eso, sobre todo como les decía, sí, con estas correcto. dos, con esto, digamos, a veces conceptos que unos intérpretes tienen uno otro. Lo más importante es que yo voy a esa parte. ¿Qué es lo más importante entonces dentro de todo esto brevemente, que Pastor? Que yo pueda finalmente, por la gracia de Dios, poder pasar este tiempo, esta prueba, este tiempo de angustia, esa prueba final, y finalmente poder estar con el Señor allá, con todos los redimidos que el Señor ha llevado a través de su sacrificio por todos los tiempos. Amén. Eso es lo esencial y eso esperamos de cada uno de ustedes. Gracias, Pastor Uriel. Con mucho gusto, Dios le Pastor. bendiga. Es un placer acompañarles y estar con ustedes otra vez. Bendiciones. Hacemos nuestros ojos, se acerca su venida, se oyen ya los pasos del Rey que se aproxima. La tarea aún nos queda.